Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Jazz en la estantería, es decir, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca de discos de jazz que estoy escuchando mucho últimamente, los que he estado poniendo mucho en estos últimos días, en estas últimas semanas, incluso en estos últimos meses, y que quiero compartir con todos ustedes porque los tengo muy frescos y porque me gustan mucho, porque si no, obviamente, no los estaría poniendo tanto. En este caso, lo que quiero hacer es presentar 3 discos que me servirán también para presentar un sello discográfico que generalmente está un poco olvidado dentro del jazz porque se comprende más o se percibe más como un sello de blues, lo cual pues tampoco es falso en absoluto porque es un sello que tiene mucho que ver con el blues, pero que también ha grabado discos de jazzmen, discos de jazz y en muchos casos discos que mezclan el jazz con el blues, cosa que no es extraña porque, como siempre digo, son dos estilos totalmente hermanados en muchísimos casos. Entonces, para presentar este sello, el sello Delmark Records, que, bueno, en un principio tiene un origen en la ciudad de San Luis, en Missouri, pero realmente es un sello que se estableció específicamente en Chicago, en el estado de Illinois, y por supuesto, ese es un centro de blues importantísimo a partir de los años 40 y 50 sobre todo, con lo cual, lógicamente, el sello Delmark es más conocido por ser un sello de blues, pero en su catálogo nos encontramos magníficos discos de jazz también, y voy a hablar de 3 de ellos, que podrían ser 4 en realidad. Lo que pasa es que en uno de los casos he bajado de la estantería solamente uno de los 2 discos, podría hablar del otro también, pero bueno, vamos a ello. Vamos a hablar del sello Delmark a través de 3 músicos y a través de 3 discos que se publicaron en ese sello a lo largo de los años. El primero de ellos, el primero de los músicos de quienes quiero hablar, es un saxofonista tenor nacido precisamente en la ciudad de San Luis, en Missouri, en el año 1920, y conocido por algunos éxitos que tuvo en el rhythm and blues, como sobre todo la primera versión del clásico Night Train, que grabó en 1952 y que posteriormente registraría, por ejemplo, entre muchos otros, Oscar Peterson, que tituló uno de sus discos precisamente Night Train. Me refiero a Jimmy Forrest, y este es el disco de Jimmy Forrest que les presento, titulado Black Forest, aunque este disco está muy relacionado con otro disco titulado All the Gin is Gone. Se ha acabado toda la ginebra. Vaya problema cuando se acaba toda la ginebra. Pero bueno, este es el disco que les presentaré, que está muy relacionado con ese otro All the Gin is Gone. Jimmy Forrest había tocado con Jay McShann entre 1940 y 1942 y eso cimentó su pedigree dentro del rhythm and blues, pero tocaría posteriormente con Andy Kirk y sobre todo pasaría un tiempo en la orquesta de Duke Ellington y tocaría ocasionalmente también con Miles Davis. Es decir, su pedigree también dentro del jazz está bien cimentado, y en grupos pequeños además nos lo encontramos también junto a Al Gray, junto al trompetista Harry Sweets Edison en los años 50 y 60, y en los años 70 aparece en la ciudad de Nueva York junto a un elenco de verdaderas estrellas, el trompetista Howard McGhee, por ejemplo, John Hicks, el pianista, Major Hawley al contrabajo y, hemos hablado de él recientemente, Charlie Persip a la batería. Es decir, es un músico que, como suele ocurrir en muchas ocasiones, se inicia en los años 40 en el rhythm and blues, pero que también está interesado en el jazz y se mete de lleno en el jazz, y lo recordamos
sobre todo como músico de jazz, a pesar de ese éxito que tuvo dentro del rhythm and blues con un tema tan conocido como Night Train. Él tuvo el primer éxito con esa melodía en 1952. Se dice que Jimmy Forrest, que ahí ven en la cubierta de este disco, pues casi como en trance o con los ojos cerrados pensando, no tiene los ojos cerrados exactamente, pero bueno, lo vemos ahí concentrado, serio, preparado para tocar. Se dice que Jimmy Forrest era uno de los músicos favoritos del boxeador Sonny Liston y, por desgracia, murió con tan solo 60 años en Grand Rapids, en el estado de Michigan, en 1980. No grabó muchísimo, pero lo que grabó es muy interesante. Y en diciembre de 1959, grabó una serie de temas en 2 sesiones, 10 y 12 de diciembre de 1959. Grabó una serie de temas en esas 2 sesiones que se publicarían en los discos All the Gin Is Gone y este que es Black Forest, ambos en el sello Delmark. Ahí tienen el logotipo con esa D dentro de un cuadrado o rectángulo, que es el logotipo del sello Delmark. Y aquí nos lo encontramos en un fabuloso quinteto, atención, con Harold Mayburn al piano. Algún día habrá que hablar de Harold Mayburn porque es un pianista muy interesante. Y esto también es curioso porque en esta sesión aparece también el guitarrista Grant Green, uno de mis guitarristas de jazz favoritos, en sus primeras grabaciones. Estas son las primeras sesiones de Grant Green, un joven Grant Green. Se completa la sección rítmica con Gene Ramey al contrabajo y nada más y nada menos que Elvin Jones a la batería. De hecho, en esta época, Jimmy Forrest tocaba en la costa oeste, estaba tocando en estos momentos, cuando grabó este disco, en la costa oeste con Harry Sweets Edison. Y estas sesiones se grabaron en Chicago, mayormente con músicos que estaban en esos momentos tocando con ese gran trompetista, pero sin el propio Sweets Edison en esta ocasión. El joven Grant Green no estaba tocando con Sweets Edison realmente, y a él lo llamaron en especial para esta sesión y fue a Chicago para participar en este magnífico quinteto. Si le doy la vuelta al disco, verán también ahí la cubierta del otro CD que también tengo, pero en esta ocasión no he bajado, de la estantería All the Gin Is Gone. Se ha acabado toda la ginebra. Pues ese es el otro disco que pueden conseguir, que es un disco grabado en las mismas sesiones y que funciona a la perfección con este Black Forest. Ven también ahí los temas, que en esta edición son 10, porque hay una toma alternativa de una de las canciones, que es These Foolish Things, uno de los clásicos. Y pueden ver que lo que aquí encontramos son algunos temas propios de Jimmy Forrest, algunos standards también, por ejemplo, These Foolish Things o What's New But Beautiful. Generalmente los standards son baladas en este caso. Y también nos encontramos, desde un punto de vista estilístico, un bop con un swing muy marcado, pero muy melódico también y particularmente lírico en las baladas. Si a ustedes les gusta Grant Green, pues aquí tienen sus primeras grabaciones realmente en este disco, Black Forest, pero realmente hay que escuchar con atención el saxo tenor de Jimmy Forrest, porque quizá no sea uno de esos saxofonistas de los que nos acordemos demasiado hoy en día, pero que ha grabado discos muy interesantes, y entre ellos este Black Forest, que por supuesto se completa también con All the Gin Is Gone. Una buena manera, esos dos discos, de entrar en la música de
Jimmy Forrest, grabado este disco, como digo, para el sello Delmark, porque en esta edición de Jazz en la Estantería estamos repasando, estamos presentando precisamente ese sello, Delmark Records, de la ciudad de Chicago. Y si decíamos que era conocido el sello Delmark más por el blues que por el jazz, a pesar de que se hermanan los dos estilos en su catálogo, pues también se hermanan los dos estilos en este disco que presento ahora de un gran vocalista de blues sobre todo, pero que también era un buen saxofonista. Me refiero a Eddie Vinson, más conocido como Eddie Cleanhead Vinson. Y aquí tenemos el disco y les enseño una fotografía ya en la cubierta de Eddie Cleanhead Vinson. Esto de Cleanhead es porque, como pueden ver ahí, no tenía pelo, era calvo, con lo cual tenía la cabeza limpia. Cleanhead. Eddie Cleanhead Vinson, el blues es la tónica dominante en la música de Eddie Cleanhead Vinson, que era un blues shouter, uno de estos cantantes de blues que gritaban, que tenían una enorme potencia en la voz, así un poco en la línea de Wynonie Harris o de Big Joe Turner, pero que también interpretaba temas a un tempo más lento, con muchísimo feeling, y además tocaba, y muy bien, el saxo alto. Es un blues, como digo, con alto contenido jazzístico. Por eso Eddie Vinson es un músico perfecto para un sello como Delmark, porque aúna el blues y el jazz. Era tejano, nació en 1917 en Houston y empezó a tocar el saxo de niño. El talento musical que tenía era evidente, no solamente con el saxo, sino también con la voz. Y empezó a tocar muy pronto en bandas locales. En una de ellas, la de Milton Larkin, coincidió con el grandísimo guitarrista T-Bone Walker, también con el saxofonista Arnett Cobb y con el también saxofonista Illinois Jacquet. Se interesó por el blues después de conocer a Big Bill Broonzy, otro de los grandes del blues acústico, y también a Jay McShann. Y tocó en la orquesta de Jay McShann, o por lo menos estuvo en contacto con la orquesta de Jay McShann, en un momento en el que a principios de los años 40, uno de los saxofonistas que tocaba en esa orquesta era un muy joven Charlie Parker. Tocaría durante un tiempo en la siempre interesante orquesta del trompetista Cootie Williams, también uno de los grandes músicos de la orquesta de Duke Ellington, y en 1945 dejaría la banda de Cootie Williams para formar su propio grupo y tocaría además con un sexteto en el que estaba también un muy joven John Coltrane, es decir, Cleanhead, Eddie Cleanhead Vinson, ahí tienen otra fotografía de Eddie Cleanhead Vinson, estuvo en contacto en cierto momento con un joven Charlie Parker y después con un joven John Coltrane. Nada más y nada menos. Y además, según parece, tuvo una cierta influencia sobre John Coltrane. Algunos de los temas asociados con Eddie Cleanhead Vinson, como Kidney Stew Blues o Cherry Red, son clásicos del blues. Es decir, son temas que acompañaron a Vinson a lo largo de toda su carrera y que son ya clásicos del blues con un toque jazzístico, como digo. Todos los discos que grabó como líder, y son varios, Eddie Vinson, y yo tengo varios discos suyos como líder, tienen siempre un fuerte componente jazzístico. Esto es importante recordarlo. Y no es extraño, además, en los discos de Eddie Vinson, encontrar a músicos de acompañamiento de la calidad de, atención, Cannonball Adderley, Arnett Cobb, Joe Pass, Buddy Tate, Oscar Peterson, el propio Harry Sweet Addison, que ya mencionamos anteriormente, o Joe Newman.
Los discos de Eric Cleanhead Vinson como líder se pueden comprar con los ojos cerrados, porque todos ellos son realmente magníficos. Yo no tengo un solo disco de Eric Cleanhead Vinson que no me guste o que me parezca de baja calidad. Muy alto el nivel siempre en los discos, como también en este disco que ya he mostrado de marzo de 1969, grabado en París, en Francia, para Delmark, este Kidney Stew is Fine. Y ya en el título vemos Kidney Stew Blues. Pues es realmente uno de los temas más conocidos de Eric Cleanhead Vinson. El blues del estofado de riñones. Uno de esos temas blueseros que tienen que ver con la comida, que hay muchos. Típica mezcolanza este disco, por cierto, de jazz y blues, con una enorme calidad musical y un elenco de verdadero lujo, porque tenemos a Hal Singer al saxo tenor, a T-Bone Walker a la guitarra. Es que es importante recordar que está T-Bone Walker aquí, uno de los grandes guitarristas de la historia del blues, muy influyente en el blues, en el rock, etc. Pues aquí está con Eric Cleanhead Vinson. Jay McShann al piano. Y después un par de músicos menos conocidos, Roland Lobligeois, que supongo que será un músico francés, al contrabajo, y Paul Gunter a la batería. Y claro, Eric Cleanhead Vinson canta y también toca el saxo alto. Le doy la vuelta al disco una vez más para que puedan ver los temas, que son 10, y ese elenco maravilloso para un verdadero discazo del sello Delmark de Eric Cleanhead Vinson. En cuanto al repertorio, vamos a encontrar algunos temas propios de Vinson, pero también algunas composiciones de Big Bill Broonzy. Tenemos también Things Ain't What They Used to Be, las cosas no son lo que solían ser, de Duke Ellington. Es un tema que se versiona muchísimo dentro del jazz, y en este caso pues Eric Cleanhead Vinson subraya el elemento bluesero de ese tema. Y una magnífica versión de Please Send Me Someone to Love, por favor envíame a alguien a quien amar, de Percy Mayfield, el poeta del blues que cierra este disco. De Percy Mayfield hemos hablado ya en el canal en más de una ocasión. Como digo, cualquier disco de Eric Cleanhead Vinson pueden comprarlo con los ojos cerrados, y desde luego este se lo recomiendo por la calidad del propio Vinson, pero también de los músicos que lo acompañan, entre ellos Jay McShann, Hal Singer y T-Bone Walker, nada más y nada menos. Un verdadero discazo de el hombre de la cabeza limpia, Eric Cleanhead Vinson, para Delmark Records. Y bueno, para terminar, el tercer disco que quiero presentarles es un disco de uno de mis pianistas de jazz favoritos. Quizá no sea mi disco, bueno, quizá no, sin duda no es mi disco favorito de este hombre, pero es un buen disco a pesar de todo. Yo trato de hacerme siempre con todos los discos suyos que pueda encontrar. Es un hombre que participa en uno de los temas del Kind of Blue de Miles Davis, tocando el piano. Freddie Freeloader es el tema. Y por supuesto, conviene escuchar todos los discos que grabó como líder en los años 50 y 60 para Riverside, para VJ, para Verve Records también, incluyendo magníficas colaboraciones como, por ejemplo, Smoking at the Half Note con Wes Montgomery en 1965. Aquí lo tengo, de hecho, tengo aquí el disco, ese disco que acabo de mencionar, Smoking at the Half Note, un clásico que pone ahí Wes Montgomery y encima dice Wynton Kelly Trio. Pues sí, Wynton Kelly es el pianista del que estoy hablando. Si aparece Wynton Kelly, yo estoy ahí. Esto siempre lo digo porque es uno de mis pianistas favoritos. Wynton Kelly. Pero no es este disco, porque este disco, Smoking at the Half Note, es un clásico, pero salió en el sello Verve Records en 1965. Voy a hablar de otro disco de Wynton Kelly, que es este disco que aquí está, y que es interesante por varias razones, entre ellas que es la última sesión en formación de trío de Wynton Kelly.
Last Trio Session. No pensaron mucho en el título, la verdad. Última sesión en trío de Wynton Kelly. Buena fotografía de un Wynton Kelly ya en la parte final de su carrera, a pesar de que era joven, muy joven, pero tenía problemas de salud, como comentaremos. Nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1931 y comenzó tocando en orquestas de rhythm and blues, de nuevo, como Jimmy Forrest, como muchos otros músicos que empezaron a tocar en los años 40. Una de estas orquestas de rhythm and blues, dirigida precisamente por este hombre, Eddie Cleanhead Vinson. Sí, hay una relación entre Wynton Kelly y Eddie Cleanhead Vinson, porque Wynton Kelly tocó con Vinson, con una orquesta dirigida por el hombre con la cabeza limpia, y también acompañó Wynton Kelly a la cantante Dinah Washington, nada más y nada menos. Era muy buen acompañante Wynton Kelly, como se puede ver en muchos de los discos que grabó como sideman, y en los años 50 apareció en todo tipo de sesiones, tanto en grupos grandes como en grupos más reducidos, grabando pues con un elenco espectacular: Billie Holiday, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Lee Morgan, Johnny Griffin o Miles Davis, porque reemplazó al pianista Red Garland en cierto momento en la banda de Miles Davis. Pero Red Garland tenía un problema, y es que era bastante impuntual, y por tanto acabó siendo reemplazado por Wynton Kelly. Dos grandes pianistas. Red Garland me encanta también, tendré que traerlo al canal en algún momento. Hay tantos músicos de jazz que traer al canal que no tengo tiempo suficiente como para hacerlo. Los mejores discos de Wynton Kelly, como ya he dicho, son los que grabó en trío, sobre todo, junto a Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. ¿Y quiénes aparecen en este disco? Esta última sesión en trío, como ahí pueden ver, Paul Chambers y Jimmy Cobb. Discos como Kelly at Midnight, como Wynton Kelly, con ese signo de admiración al final. Esos son discos magníficos de Wynton Kelly en un típico trío de piano, bajo y batería, pero nada típico, porque son músicos de una calidad excepcional. Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Y en esos discos, grabados en trío por Wynton Kelly, escuchamos esencialmente a un trío muy bien conjuntado, con ideas originales y un swing natural y siempre muy atractivo, que era marca de la casa de Wynton Kelly y que a mí desde luego me encanta. Les recomiendo esos discos de los años 50 y 60 de Wynton Kelly en trío. Y por desgracia, Wynton Kelly era un bebedor empedernido, y sus problemas de salud relativos a los ataques de epilepsia que solía sufrir acabaron llevándoselo demasiado pronto. En una habitación de hotel de Toronto, en Canadá, en 1971, estaba ahí para un concierto y tenía solamente 39 años. Esa sí que es una pérdida dolorosa, muy triste para el jazz. Sus problemas con la bebida nunca llegaron a afectar a su música, pero claro, los problemas de epilepsia, pues que tenía que cuidar al máximo, acabaron jugándole una terrible pasada y se lo llevaron. Y tenía solo 39 años. Uno no sabe qué más podría haber dado Wynton Kelly, pero lo que grabó a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, en solamente 39 años de vida, es un legado excepcional. Y en agosto de 1968, como no, en la ciudad de Chicago, donde estaba el cuartel general de Delmark Records, tuvo lugar la última sesión en formación de trío de Wynton Kelly con Paul Chambers y Jimmy Cobb, publicada en este disco que aquí está como Last Trio Session, pero no se publicó hasta 20 años después de que se grabó, porque en 1968 se grabó y este disco es de se publicó originalmente en 1988 en el sello Delmark. El trío
de Kelly, Chambers y Cobb sigue en muy buena forma y hay momentos muy inspirados, sobre todo el blues, Kelly's Blues de Oscar Peterson, o también ese toque latino o hispano de Castilian Waltz, el vals castellano. Por eso digo hispano, porque es un toque más español, ¿no?, que otra cosa. Pero bueno, realmente se titula Castilian Waltz, lo compuso el propio Wynton Kelly y le imprime un toque latino. Kelly's Blues, Castilian Waltz son dos de los temas más interesantes de este disco, pero en general el problema de esta sesión reside no en la calidad de los músicos, sino un poco más en la elección del repertorio. Le doy la vuelta al disco para que puedan ver qué temas están incluidos en este álbum y pueden ver claramente que hay demasiados temas pop contemporáneos, que no son malos temas, por cierto. I Say a Little Prayer for Me, Light My Fire de los Doors, Yesterday de los Beatles. Pero claro, esas melodías reconocibles, poperas, dejan, yo creo, menor lugar para la improvisación del trío. Y me interesan más temas como, por ejemplo, ese Castilian Waltz o Kelly's Blues. Por cierto que hay dos versiones del Castilian Waltz aquí. Pero claro, me interesan más esos temas que estos temas más pop pasados por el tamiz musical de este trío. Creo que no son las mejores elecciones de repertorio. No es extraño, de todos modos, la elección de este repertorio, teniendo en cuenta que la sesión se grabó solo un año después de la creación de un sello como CTI, el sello de Creed Taylor, que buscó comercializar el jazz, explorando su relación con el pop y con el rock. Para CTI, el año anterior, no hay que olvidar que uno de los colaboradores de Wynton Kelly, es decir, Wes Montgomery, ¿okay?, para CTI, el año anterior había grabado Wes Montgomery A Day in the Life, con un tema ya en el título del disco de los Beatles, el que cierra el Sgt. Pepper's. Solo un año antes había grabado eso, Wes Montgomery, y además con éxito. No es extraño que tratase de fusionar aquí, o tratase de pasar por su visión musical jazzística, Wynton Kelly y este trío, ciertos temas pop conocidos, populares del momento, pero no funciona tan bien como, pues, el caso de cortes propios, composiciones propias como ese Castilian Waltz o el Kelly's Blues de Oscar Peterson. Es un disco, este Last Trio Session, más para completistas de Wynton Kelly, entre los cuales me encuentro yo, por supuesto, porque cualquier cosa que tenga el nombre de Wynton Kelly asociado a ella, a mí me interesa. Pero hay que decir que no es solamente un disco que hay que tener si a uno le gusta mucho Wynton Kelly. Hay momentos interesantes, documenta además las últimas grabaciones de este trío unos años antes de la trágica, por temprana e innecesaria, si es que alguna muerte alguna vez es necesaria, pero innecesaria y temprana muerte de Wynton Kelly a los 39 años de edad solamente. Y bueno, pues esta es su última sesión en formación de trío, que es la formación que yo creo que mejor le viene a Wynton Kelly y con la que creó discos de una calidad excepcional como Kelly at Midnight, por ejemplo, con estos mismos músicos además, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Ese es el tercer y último disco del sello Delmark que quiero presentarles en esta edición de Jazz en la Estantería. He estado escuchando mucho estos discos últimamente y son los siguientes, se los vuelvo a mostrar: Wynton Kelly, Last Trio Session; Eddie Cleanhead Vinson, Kidney Stew is Fine; y Jimmy Forrest, Black Forest, que está además íntimamente asociado también con este otro disco que es All the Gin is Gone. Tres músicos excelentes que grabaron para un sello que a veces olvidamos dentro del jazz, a pesar de que su catálogo tiene mucho de jazz, que es el sello Delmark. Ahí les presento de nuevo los discos.
Y bueno, pues no sé si tienen estos discos, si conocen a estos músicos o no, pero les animo a que dejen en la parte reservada de los comentarios sus propios comentarios acerca de Jimmy Forrest, de Eddie Cleanhead Vincent, de Wynton Kelly, del sello Delmark. Hay otros discos de estos músicos que les gustan especialmente. Hay otros discos del catálogo jazzístico o bluesero de Delmark, de Chicago, que también les interesan. Pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo estaré encantado de entrar en una conversación jazzística con todos ustedes. Nada más, termino ya este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado realmente a finales de todo del año 2024, a finales de diciembre de 2024, este vídeo dentro de la serie Jazz en la Estantería, en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto podrán ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por acercarse a estos vídeos, muchísimas gracias por sus comentarios y nos vemos en Jazz en la Estantería en la próxima ocasión. Gracias y hasta muy pronto.